complace mucho que ahora la Feria Internacional del Libro de Caracas haya incluido en la presentación de su libro esta obra mía que se titula Jugar con Fuego, Guerra Social y Utopía en la Independencia de América Latina, que está en el catálogo de la prestigiosa editorial venezolana Monte Ávila Editores, que la ha publicado precisamente este año en su segunda edición como libro, pues la primera la hizo la Casa de las Américas, dado que con esta obra fue premiada en el concurso Casa de las Américas que se convocó por el bicentenario de la independencia hispanoamericana en el 2010. Precisamente es una obra que tuve la satisfacción que obtuviera ese tan prestigioso premio y que la elaboré con el objetivo de dar mi opinión sobre el debate que en torno al bicentenario de la emancipación hispanoamericana se abrió en la historiografía latinoamericana y también europea sobre una serie de temas que tenían que ver con el carácter, el proceso mismo de la emancipación, sus etapas, etc. Y que me pareció que podía aportar a ese debate basándome en la experiencia de muchos años de trabajo en la Universidad de La Habana como profesor de Historia de América Latina, precisamente en este periodo. Quizás lo que convendría hacer ahora aquí, en esta presentación, es hablar un poco de por qué ese título, por qué Jugar con Fuego y por qué lo de guerra social y de utopía, qué es lo que hay detrás de esas palabras que conforman el título de esta obra. Bueno, lo de Jugar con Fuego tiene que ver porque en determinados momentos en la guerra de independencia, aquí, sobre todo en el escenario de Venezuela, eso se hizo muy palpable. Las autoridades españolas, durante el periodo de la Primera República, alentaron levantamientos de esclavos, dado que la república era una república, la Primera República era una república mantuana, tenía una importante participación de la élite criolla, que quería hacer una independencia, y así ocurrió en muchas otras partes del continente, imitando a la que había tenido lugar en Norteamérica de Inglaterra por parte de las 13 colonias, que era una independencia política pero no social, que era una independencia que le diera el poder a los plantadores criollos, a la élite criolla, pero que la situación económica y social permaneciera intacta. Me refiero sobre todo a la esclavitud, que precisamente cobra más fuerza después de la independencia y de la formación de los Estados Unidos que durante el periodo colonial. Y un poco ese era el objetivo de muchos criollos con la emancipación, como fue el caso en gran medida del periodo de entre 1811 y 1812 de la Primera República Venezolana. Teniendo eso, digamos, como leitmotiv, pues hurgamos durante todo el proceso emancipador hispanoamericano en los objetivos sociales del proceso independentista. Por ejemplo, la lucha por la independencia en México tuvo un carácter social bajo la conducción de Hidalgo y Morelos, que querían que la emancipación no solamente fuera de tipo político, estuviera acompañada de cambios sociales. Eso sería, yo diría, el dilema de la lucha de la emancipación hispanoamericana de un extremo al otro del continente, y que dio lugar a que figuras importantísimas del movimiento independentista, por ejemplo, Gervasio Artigas en la banda oriental del Uruguay, Mariano Moreno en el Río de la Plata, en Buenos Aires, José Miguel Carrera en Chile, y así muchos otros figuras del proceso emancipador concibieron que la independencia no fuera solo un cambio político, sino que viniera acompañada de cambios sociales. Y como decía al principio de este comentario, en algunas colonias, como ya habían hecho en el territorio de Santo Domingo, cuando la lucha emancipadora estalló con una sublevación de esclavos y abrió el proceso emancipador de América Latina con la Revolución Haitiana, también ahí en ese escenario los españoles habían ofrecido a los esclavos su libertad si se sumaban a su fuerza para combatir a la Revolución Francesa y a las autoridades francesas en la colonia de Saint-Domingue. Lo mismo hizo, como estaba comentando, aquí en Venezuela, las autoridades españolas durante la Primera República, asustando a los criollos. Es a eso a lo que me refiero con el título de Jugar con Fuego, para
hablar un poco del papel que tenía en ese contexto el contenido social de la emancipación. Y el otro tema que me atrajo y que también se habla en el libro, y por eso es lo de guerra social y de utopía, es al proyecto que viene desde Francisco de Miranda de conseguir que las antiguas colonias españolas no se disgreguen con un movimiento emancipador, sino que se mantengan unidas. El propio Miranda adelantó la idea de que los territorios hispanoamericanos se denominaran Colombia, y el horizonte del continente colombiano fue común a muchos próceres de la emancipación, que hablaban de que la emancipación pudiera concebirse logrando una unidad de los territorios hispanoamericanos. Sin duda alguna fue Simón Bolívar la figura histórica que más lejos llevó esas ideas de Miranda, las ideas de que la independencia se consiguiera la unidad de los territorios hispanoamericanos. Y su momento más importante fue sin duda la creación en el Congreso de Angostura en 1819 de la República de Colombia, para ir integrando los territorios que sus fuerzas iban liberando, el territorio neogranadino, Quito, y más tarde liberando también el territorio del Virreinato del Perú y el Alto Perú. Y esos territorios Bolívar incluso soñó con unirlos en la confederación, en una confederación andina, a la que no pudo concretar porque ya venía el reflujo del movimiento emancipador. Lo mismo que ocurrió con la aspiración de lograr una integración de los territorios hispanoamericanos en el Congreso de Panamá. No es el momento de entrar en detalle de todos estos procesos, pero sí me interesaba explicar por qué esto de utopía, porque en la práctica se reveló como una utopía la posibilidad de integrar tan vastos territorios desde Texas hasta la Patagonia, pero fue uno de los elementos que estuvo en el trasfondo del movimiento emancipador. Por lo tanto, en este texto, que los lectores tendrán la oportunidad de adquirir aquí en la feria, con esta bella edición de Monte Ávila Editores, ustedes podrán compartir la idea de este aspecto que he mencionado primero, del contenido social de la lucha por la emancipación, que a veces en muchos libros ha sido soslayado, y que tiene que ver con esa frase de Martí, que José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, de que la independencia no debía ser solo un cambio de forma, sino también de espíritu. Y en ese cambio de espíritu no era solo que la independencia viniera acompañada de cambios sociales y que se modificara el viejo orden colonial, sino que también con la independencia se lograra la unión de las colonias, lo que se demostró que fue una utopía. Yo diría que incluso ambas cosas fueron una utopía, tanto que la independencia se diera lugar a transformaciones sociales profundas y también que diera lugar a una unión de los territorios hispanoamericanos. No obstante ello, eso no demerita que los próceres consiguieran al menos una emancipación política y crearan las bases para de ahí en adelante se lograran las transformaciones soñadas por ellos desde el punto de vista social, y también la aspiración que sigue estando todavía por alcanzar de la unión de las tierras de nuestra América. Yo espero que a los lectores les atraiga esta obra, puedan consultarla, y al mismo tiempo agradecer a los editores porque esta segunda edición se haya hecho aquí en Venezuela, donde, como dijo José Martí, nació América. Muchas gracias.